Bendito sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy vamos a hablar de un joven quien, a través del ejemplo de sus mayores, no solamente abrazó la fe en Jesucristo, pero se convirtió en uno de los grandes pilares de la iglesia. Estoy hablando de Marcos, el evangelista San Marcos. Así que hay esperanza, hermana, hermano. Tú que sientes que tu hijo, tu hija, pues está en malos caminos, que no quiere obedecer, no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere seguir el camino de Jesucristo, hay esperanza. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos en presencia de ese Jesús que ha venido con poder para levantarnos de nuestras basuras, de nuestras miserias y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios. Alabado seas por siempre, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos has dado a Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Jesús que nos dice, he venido no por los sanos, he venido no por los santos, he venido no por los que están bien, sino que he venido por los enfermos. He venido por los que están rotos, por los que sienten miedo de acercarse a Dios, por los que se sienten inseguros en sí mismos y se sienten inseguros en el amor de Dios, porque se preguntan una y otra vez, ¿dónde está Dios cuando más necesito de Él? ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás tú? En momentos de necesidad, en momentos de problemas serios, en momentos de dolor. Si tú eres bueno, Señor, ¿por qué no haces algo bueno? Y Marcos pudo escuchar en su interior esa voz que le decía, yo he hecho algo bueno, yo te he hecho a ti, Marcos. Yo te he hecho a ti. Señor, tú has hecho cosas muy buenas, cosas maravillosamente bien hechas, mi Dios, porque tú eres perfecto. Pero lo más sublime, lo más hermoso, lo más grande que has hecho, tú has hecho al ser humano a imagen y semejanza tuya, Señor. No para que nos destruyamos, no para que nos lastimemos, no para que seamos causa de división, de polémicas, de dolor, pero para que seamos instrumentos de tu paz, instrumentos de tu amor, para que podamos, oh Dios, no solamente revestirnos de ti, Señor Jesús, por llevar tu presencia, mi Dios, a este mundo que muere porque no te tiene a ti. A este mundo que a veces nos preguntamos, ¿y qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué clase de sociedad le vamos a dejar a aquellos que vienen detrás de nosotros? Y es que un mundo sin Dios no sirve. Una sociedad sin ti, Señor, se destruye a sí misma. Bendice, mi Dios, a este papá que está escuchando, a esta mamá, Señor, que tiene en lo profundo de su ser esa preocupación por sus hijos, especialmente por aquellos que son rebeldes y que no quieren escuchar ni quieren obedecer. Bendice, mi Dios, en abundancia a cada uno de tus hijos. Bendícelo, Señor, a sus hijos también. Bendice a todas sus familias. Y que podamos estar conscientes, mi Dios, que tú quieres familias santas, familias unidas en el amor y familias, por sobre todo, cimentadas en la roca inquebrantable, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Amén. Y damos gracias al Señor, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración.
Gracias porque nos incluyen en sus necesidades y nos piden que pues oremos juntos sabiendo que en la unión está la fuerza, ¿verdad que sí? Y conscientes de la importancia de la oración de intercesión cuando unidos le pedimos a Jesucristo auxilio, ayuda. Y el Señor Jesús pues nos ha prometido que cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, que Él estará entre nosotros. Damos gracias a Dios por Berta de Chicago, que pide oración por su familia, Pérez y Pulido, que el Señor bendiga a estas familias en abundancia, copiosamente. Por Juana de Pensilvania, que pide por una operación que va a tener próximamente, además por la conversión y liberación de Dani y Cruz. También por un apartamento y un trabajo para Lupe, por la salud de Rosa y por la familia Suriel y González, que el Señor les bendiga en superabundancia. Quiero pedir también por Ernesto, por su matrimonio. Me ha pedido que podamos interceder por él, por su familia, por su matrimonio, que está al punto de romperse, de terminarse. Que tú, mi hijo, pues como cabeza de tu hogar, que busques los medios necesarios, que vayas a hablar con un sacerdote de tu confianza, le expliques tu situación y que pues Él te ayude a encontrar la salida. Siempre todo problema tiene una salida y la salida se llama Jesucristo. Así que persevera, y el que persevera pues alcanza, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 13, que el que persevere hasta el final, ese se salvará. Y Dios no quiere otra cosa para ti, para tu matrimonio, sino que la total y completa salvación en todo el sentido de la palabra. María de New York pide por la conversión y sanación interior de su hijo Marcelo. Que el Señor bendiga a Marcelo y que a través de tu testimonio de vida, María, tu hijo venga a los pies de Jesús muy pronto. Rocío de California del Norte pide por la conversión de sus hijos, Alejandro, Cruz, Armando, Oscar y Araceli. Además pide por la salud de su esposo Cruz. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia en este día y siempre. Y Eduardo de New Jersey pide por su matrimonio. Tiene 31 años de casado y desde hace 4 años están teniendo problemas. Pues cuando uno tiene una enfermedad, ¿qué es lo que uno hace? Buscar un médico, ¿verdad? El médico es Jesucristo. Pues a buscar a alguien que te ayude a acercarte a ese médico que es Jesús y que a través de ti toda tu familia venga a los pies del Señor. Y esa es la solución de todos nuestros problemas. Alba de Houston, Texas pide oración por su esposo, que tiene un corazón duro para las cosas de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué tiene ese corazón duro? Pueden ser muchas razones, ¿verdad? Pero hay uno que suaviza el corazón, hay uno que ablanda el corazón, hay uno que nos da un corazón nuevo y su nombre es Jesucristo. Entonces, no darte por vencido, mi hija, sino que, pues de nuevo, buscar ayuda, orar por tu esposo y dar buen ejemplo, y vas a ver cómo tu esposo va a cambiar. Porque, como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que no se me dé por vencido, no se me dé por vencido. Y pedimos también por todos aquellos que han pedido nuestras oraciones en la página de Facebook, que el Señor los bendiga en superabundancia y los ayude para que puedan experimentar más y más el poder transformador del amor de Cristo Jesús en sus vidas y en sus familias también. La iglesia ha estado celebrando estos días pasados la fiesta, es decir, el martirio. Y cuando hablamos de la fiesta del martirio, estamos hablando de que esta persona pues está en el cielo, ha alcanzado la victoria, ha alcanzado la corona de los santos, que es el cielo. Estamos hablando de San Marcos, el evangelista. Marcos, lo más probable que fue un jovencito nacido en una familia más o menos económicamente pues desahogada. Marcos, lo más probable que su familia lo trataba muy bien y hasta lo consentía bastante. Y aunque era una familia cristiana, se había convertido al cristianismo, pues Marcos, como joven al fin y al cabo, con su inmadurez, pues le interesaba tal vez más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Pero de nuevo, lo importante es que nosotros sigamos sembrando, sigamos transfiriendo la fe, la semilla de la fe, sigamos sembrándola, porque así nos dice la palabra de Dios. A nosotros nos toca sembrar la semilla de la fe y al Señor le tocará recoger la cosecha abundante y en plenitud. Así que papá y mamá no se den por vencidos. El caso es que lo más probable se piensa que el aposento alto, donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos, que celebró el Pasché con sus discípulos, la Pascua,
judía con sus discípulos era propiedad de la familia de Marcos. Entonces eran gente de una economía bastante amplia. El caso es que con el transcurso del tiempo Marcos nunca conoció a Jesús. Pues no tenemos conocimiento que haya conocido a Jesús. Él era muy joven aún. Pero sí conoce personas que influenciaron sobre su vida y sobre su relación con el Señor. Y estamos hablando de Bernabé, que era pues pariente de Marcos, San Bernabé, que fue uno de los apóstoles de Jesús, y también por supuesto Pedro. Si vamos a la primera carta de San Pedro, el primer obispo de la iglesia de Roma, vamos a encontrar lo que dice Pedro, y dice Pedro lo siguiente en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice, y está hablándole a los cristianos, los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. ¿Y cuál es esa Babilonia de la cual Pedro está hablando? Roma. Porque Pedro no solamente va a Roma a predicar la palabra de Dios, pero Pedro sabía que si él podía llegar a Roma, como Pablo también lo entendía claramente, ellos podían evangelizar al mundo, porque Roma era la capital del Imperio Romano y desde Roma podían llevar el evangelio, la presencia de Jesús, la buena nueva de Jesús a los confines de la tierra. Los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. Y también lo saluda mi hijo Marcos. Él llama a Marcos su hijo. A aquellos hermanos y hermanas que dicen que no se le puede llamar a una persona padre, entonces aquí tenemos problemas si es así la teología que se desarrolla, porque aquí Pedro está diciendo que su hijo Marcos, y Marcos no era su hijo de sangre, sino que era su hijo espiritual, y por lo tanto Marcos de seguro llamaba a Pedro padre o papá. El caso es que estos dos tienen una influencia grandísima sobre Marcos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo invitan, Bernabé y Pablo lo invitan a misionar, pero antes de que el viaje concluya, Marcos tiene miedo. Marcos añora su comodidad en su casa y no quiere enfrentarse a los peligros que van a venir como consecuencia de su evangelización. ¿Y qué es lo que hace? Regresa a casa. La segunda vez que Bernabé quiere invitar a Marcos a misionar con él y con Pablo, Pablo no lo quiere. Y ahí pues hay ciertos disgustos entre los dos. El caso es que a través, sobre todo, de la influencia cristiana de Bernabé y de Pedro, Marcos llega a ser un hombre de fe. Y no solamente un hombre de fe, pero un hombre que va escuchando las prédicas de Pedro. Y no solamente va escuchando las prédicas de Pedro, comienza a vivirlas y comienza a escribirlas. Y de ahí el primero de los evangelios, el más corto también, el evangelio según San Marcos. Qué hermoso. Cómo una persona puede cambiar cuando hay personas que perseveran en la transmisión de la fe. Y Marcos cambia, y no solamente cambia, pero a través de su evangelio, muchísimas personas a lo largo de la historia y hasta el presente y hasta el fin de los tiempos cambiarán sus corazones por lo que leen y escuchan del evangelio de San Marcos. Una cosa interesante, Marcos es representado como un león. ¿Por qué como un león? Porque Marcos comienza su evangelio hablando del desierto. En el desierto es donde están los animales salvajes, pero más aún, en el desierto es donde está Juan Bautista, predicando con fuerza, con poder, con autoridad, como si fuera Juan la boca del mismo león que está hablando para denunciar el mal de la sociedad en aquel tiempo y para anunciar la venida de ese que va a ser el Salvador, el Mesías, el Señor, Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Rey. ¡Qué hermoso! Una persona tan lejos de Dios, una persona que tenía miedo de situaciones adversas y que quería quedarse enclaustrado entre cuatro paredes en la comodidad de su casa, puede salir y no solamente sale, pero va a proclamar con su vida toda y con sus escritos que Jesús está vivo y que Él es el Señor. Y es el 25 del mes de abril en que Marcos es supuestamente martirizado y llega a ser martirizado siendo obispo de Alejandría. Casi nada. Algo para estudiar, para profundizar, para meditar y con el favor de Dios, con la gracia de Dios, para poner en práctica, sí, la vida de este héroe cristiano que conocemos como San Marcos.
El número para que nos llamen, el número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, exaltado, alabado, glorificado sea el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada desde Boston, Massachusetts, de María. María, ¿me escucha? Sí, le escucho. Señor me la bendiga. Igualmente, María, gracias. Adelante, por favor. He estado todo el tiempo mirando su programa. Es un programa muy importante, muy llenativo, muy que rebosa a uno del Espíritu Santo. Gracias, María. Y me siento feliz. Bueno, problema, estaba con una muchacha que mi esposo, nos fuimos a Santo Domingo, en una vacación, y mi esposo le dio un ataque fulminante en el baño, de un momento a otro, hablando casi con él. Pero mis hijos como que no han querido pensar que su papá murió, porque ella era muy fuerte, era un amor que ellos tenían por ese padre muy lindo. Entonces, el Señor trajo a ellos, el Señor quiso llevárselo, y éramos él del Señor, y yo acepto la muerte de él, porque yo no puedo estar contra Dios, porque el que está contra Dios está feo. Ella no se encontraría contra Dios, pero como que ellos no quieren que den la ropa, como que ellos están esperando que su papá va a volver, que no le den nada, que todo su closet esté así. Yo le digo, hay muchos pobres para compartir la ropa, y su familia es muy pobre. Entonces yo le he dicho a ellos, lo he aconsejado, digo yo, tenemos que saber que somos de Dios, y a Dios estamos apretados aquí, somos luz encendida. Hay que... Amén. Bueno. ¿Qué edad tenía tu esposo, María? Iba a cumplir ahora 62 años. 62. Uh-huh. Y claro, ese es el problema. Mientras mejor es una persona con su esposa, con sus hijos, pues más se va a extrañar cuando muera. Pero yo creo que una de las cosas que fallamos nosotros como cristianos es pensar un poquito más en la muerte, como que la muerte es tabú. Yo recuerdo a mi padre, él no quería ni tener un seguro de vida porque pensaba que al tener un seguro de vida como que iba a traer la muerte en alguna forma, ¿no? Y eso es una cosa ilógica porque, como tú bien dices, María, estamos prestados aquí, estamos de paso. Esta no es nuestra patria definitiva. Y yo creo que es un tiempo para enseñar a tus hijos que se preparen ellos, porque como dice el Señor en su palabra, vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos. Entonces tenemos que estar siempre listos y dispuestos para ese encuentro con el Señor, pero saber que del otro lado de la puerta de la muerte está la vida eterna, que es Jesucristo, y que Él nos está esperando con brazos abiertos para recibirnos. Él dio su vida en una cruz por nosotros, para que no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Si yo fuera tú, María, yo hablaría con un sacerdote de confianza, tal vez en tu parroquia, explicar la situación y a ver si el padre puede hablar con tus hijos y hacerles entender que pues ya es hora de que ellos dejen a su papá en la presencia del Señor, y que sepan ellos que está en las mejores manos, que son las manos de Dios. Y si sobre todo si fue un hombre bueno, un hombre de Dios, pues con más razón todavía, ¿verdad? Y si tiene que pasar por purgatorio, que sea un proceso corto y que reciba pronto la corona de los santos, que es el cielo. También yo le daría un poquito de espacio a tus hijos, porque ellos están de luto en estos momentos y ellos están expresando ese luto a través de su negación de la muerte de su papá. Y está bien que por un tiempo tengan eso, porque lo que están es sintiendo el dolor, lo están expresando. Pero al mismo tiempo que haya alguien, que no seas tú, porque dice el Señor Jesús que nadie es profeta en su propia tierra, que con cierto poder y autoridad pues le diga a ellos que ya va siendo hora de que ellos dejen a su papá en la presencia del Señor. Y yo te felicito a ti de todo corazón, porque yo me imagino que lo amas muchísimo, que lo extrañas muchísimo,
pero al mismo tiempo tú eres una mujer de fe y por lo tanto estás dispuesta a dejarlo en las manos del Señor. Te felicito de todo corazón. Y qué bueno tu intención de que sus pertenencias puedan ir a una persona que necesita, que está viva en este mundo y que necesita un poco de lo que tu esposo un día tuvo. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga siempre. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿el agua bendita se puede poner en la noche, en una construcción nueva o nada más de día? Perdone por mi ignorancia. Gracias, Carmen. No, pues Carmen, por el contrario, muchísimas gracias por tu pregunta, es muy válida. El agua bendita es simplemente agua que un ministro ordenado bendice, ya bien sea un diácono, un sacerdote, y es un sacramental. La iglesia dice que es un sacramental, no es un sacramento, es un sacramental. Es lo que nos recuerda de la presencia de Dios. Cuando tú bendices a algo o a alguien con agua bendita, estás recordando la presencia de Dios o estás pidiendo que ese objeto, que esa persona esté cerca de Dios. El agua tiene muchísimo significado en la Santa Biblia. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11, y vamos a leerlo un momentito, lo que dice aquí. La palabra de Dios, de nuevo, en el libro del profeta Isaías, dice, fíjense qué hermoso, dice la palabra de Dios aquí lo siguiente, versículo 10 en adelante, como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelva ya sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar para que la simiente dé fruto, de pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que yo le encargué. Qué hermoso. Es agua que cae para fertilizar. Pues esa agua bendita significa eso, que una oración que el Señor nos fertilice el corazón. Éxodo capítulo 14, versículos del 21 al 23, cuando el Señor abre el mar rojo y los israelitas pueden pasar, es decir, la protección de Dios. Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor Jesús es bautizado con agua y como dice Juan Bautista, yo bautizo un bautizo de conversión, de arrepentimiento, y usa agua, mi bautismo es de agua, pero vendrá uno mayor que yo que bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 14, ¿verdad? Vamos a leer aquí un momentito lo que dice la palabra de Dios, cuando Jesús dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed, hablando de la samaritana del pozo de Jacob, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Esa agua se convertirá como en salto que llegue hasta la vida eterna, en chorro que llegue hasta la vida eterna. Él está hablando Jesús de sí mismo. Entonces, el agua tiene esas características o esos matices, que el agua tiene mucha tela que cortar. ¿Por qué? Porque sobre todo en el tiempo de Jesús y en el terreno de Israel, que es muy árido, y el 64% del terreno de Israel es completamente desértico, pues el agua es vital, es símbolo de vida. Entonces, cuando se vierte agua bendita en un objeto de una persona, ya bien sea de día o sea de noche, a cualquier hora, lo que se está diciendo es lo mismo. Señor, queremos que tú estés presente y queremos nosotros pues acercarnos a ti a través de este sacramental, a través de este medio que tú nos ofreces para nuestra vida verdadera, que es a medida que la vivimos en ti, mi Dios. Amén. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, espero que se encuentre bien y que Dios lo bendiga. Mi esposa y yo tenemos una duda sobre cuáles son los pecados mortales. Muy agradecido, Roy, de Costa Rica. Roy, muchísimas gracias, que el Señor te bendiga. Pues un pecado es desobediencia a Dios, ¿cierto? Y hay pecados que son de menor categoría, si pudiéramos decir eso, que son los pecados veniales. Es decir, una mentira blanca, qué sé yo, el no levantarme a tiempo para ir al trabajo, me levanto yo 5 minutos más tarde o cosas así, ¿no? Es decir, son faltas menores, faltas pequeñas, si no tienen mayor consecuencia. Pero hay otras faltas que son muy graves.
Y para eso precisamente contamos con los 10 mandamientos que encontramos en el libro de Deuteronomio, como el libro del Éxodo también, capítulo 20, pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 7 al 21. Comenzando con el primero, que es amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Es decir, no tener dioses falsos, no tener ídolos, no tener nada que tome el lugar de Dios. Y muchas veces para nosotros, pues el trabajo se convierte en nuestro Dios principal, nuestro ídolo. ¿Qué pasa si no puedo trabajar lo suficiente, si no puedo llevar comida a la casa? Y nos olvidamos que tenemos que ir a misa, nos olvidamos que tenemos que orar, nos olvidamos que tenemos que ser misericordiosos con otras personas, etcétera, ¿no? Y así, todos los mandamientos. Entonces, es importante que hagamos cada noche, de ser posible, como decía San Ignacio Loyola, un recuento de nuestro día y mirar los 10 mandamientos y ver dónde hemos fallado, no para echarnos tierra encima, no para echarnos basura encima, sino para que podamos pedir la gracia al Señor para el día siguiente ser mejores y también pues para arrepentirnos de los pecados que hayamos cometido. Y si hemos cometido pecados graves, tenemos que confesarnos. Tenemos que ir ante un ministro del Señor que es un sacerdote, a quien Dios le ha dado autoridad, Jesús le ha dado autoridad, comenzando con los primeros discípulos, los primeros apóstoles. Lo que ustedes perdonen quedará perdonado y lo que ustedes aten quedará atado. Entonces, para recibir no solamente la absolución, el perdón de Dios, pero para poder comenzar una vida nueva a través de una penitencia que nos dé el sacerdote en el nombre del Señor y también un propósito de enmienda que recibimos cuando recibimos la gracia santificante del sacramento para poder cambiar de vida, para poder convertirnos más y más al señorío de Jesucristo, nuestro Salvador. También tenemos que tener en cuenta un pecado que se llama el pecado de omisión, que casi nunca confesamos. Y ese está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, que es el mandamiento en que Jesús dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Y muchas veces pues hablamos de lo que hemos hecho mal hecho, pero no siempre hablamos del bien que pudimos haber hecho y sin embargo no hicimos. Y ese se llama el pecado de omisión. Es importante también que hagamos una especie de memorización, que vayamos al principio del día y que pensemos cuáles son las veces en que nosotros en alguna forma no hemos hecho lo que teníamos que hacer, no hemos servido como pudiéramos haber servido, no hemos amado como el Señor nos ha invitado a amar. Y también pues eso hay que confesarlo, tal vez no sea un pecado grave, pero es un pecado que realmente lastima nuestra relación con Dios y por supuesto nuestra relación con nuestros hermanos. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Matea desde Virginia. Matea, ¿me escuchas? Sí, le estoy escuchando, padre. El Señor te bendice, Matea, ¿cómo estás? Bien, y usted, padre. Bendecido y sobre todo. Con mucha emoción escucho su programa. Muchísimas gracias, Matea. Sí. Es un gusto para mí también compartir con ustedes. Adelante con tu pregunta, por favor. Lo que le estoy preguntando, padre, porque yo estoy estudiando un libro de Juan Pablo II, que dice sobre las relaciones entre la fe y la razón, sí. Porque fui a un curso de catequesis y nos dieron el material, nos dieron el catecismo, nos dieron el Concilio Vaticano II y nos dieron este libro. Excelente, excelente, felicitaciones. ¿Y qué quieres saber sobre el libro, Matea? Este libro, lo que quiero saber, padre, es porque Ande dice, hoy yo estoy estudiando y digo yo, ¿qué es entre la fe y la razón? ¿Por qué es que el que tiene fe tiene que tener una razón, pero si tiene razón y no tiene fe, ¿qué hay lo que yo estoy muchísimas gracias. Te entiendo. No sé. Te entiendo, Mateo. Muchísimas gracias. Por ejemplo, hay muchas personas hoy día que dicen, bueno, pues si yo no veo, yo no lo creo. Eso sería razonar. Es decir, para yo poder creer en Dios, yo tengo que ver a Dios, yo tengo que probar la existencia de Dios en un laboratorio, etcétera, como se prueba cualquier otra cosa, para ver la densidad de Dios, para ver la altura de Dios, para ver el tamaño de Dios, para ver la eficacia de Dios, todas esas cosas. Y a Dios no se le puede probar, porque Dios está muy por encima de nosotros y de nuestras posibilidades de conocer a fondo quién es Dios.
Dios seguirá siendo un misterio hasta que lo conozcamos cara a cara en su presencia en el cielo. Pero sin embargo, la razón nos ayuda a entender sobre Dios. San Agustín decía que el ser humano siempre busca entender a Dios, y Santo Tomás de Aquino decía que el hombre tiene que preguntarse, y cuando deja de preguntarse, deja de ser hombre, deja de ser humano. Entonces, el preguntarse está bien. Yo tengo la convicción de que Dios existe. La pregunta entonces es, ¿y cómo es Dios? Ahí entra la razón. ¿Cómo es Dios? Pues entonces yo puedo decir que lo que yo veo en la creación tiene que haber sido creado por alguien. Eso es ya razón, eso es mi propio discernimiento intelectual de lo que yo veo a mi alrededor. Yo, por ejemplo, veo que yo no puedo crear nada, ni nadie puede crear nada, ni aun los científicos más eruditos pueden crear absolutamente nada. Pueden transformar lo que ya está creado, pero entonces si nadie puede crear nada, entonces como consecuencia tiene que haber un creador, como lógica tiene que haber un creador. Entonces, eso que yo creo de que Dios existe, trato de buscar la razón que apoye a mi fe. En este caso me doy cuenta de que la razón me dice que la materia no se puede crear ni se puede destruir, solamente se puede transformar. Entonces, si la materia y la energía también solamente se puede transformar, pero nadie la puede crear, nadie tampoco la puede destruir, entonces tiene que haber, por lógica, un creador. Entonces ya está entrando la razón en juego. Y eso es precisamente lo que el Papa Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI, porque el Papa Benedicto XVI escribió la parte sobre la razón y el Papa Juan Pablo II escribió la parte sobre la fe. Entonces esos dos hombres de Dios, que Dios bendijo en formas excelentísimas para guiar al pueblo de Dios, la iglesia, por tanto tiempo, pues nos han dado ese maravilloso regalo de la fe y la razón en ese escrito. Y yo te felicito a ti, Matea, porque estás estudiando. Y acuérdate de nuevo, podemos tener fe, pero esa fe debe estar basada en la razón. Es decir, yo creo, pero el creer me lleva a preguntarme ciertas cosas, y eso es lo que hacemos, por ejemplo, aquí en este programa, preguntarme ciertas cosas y busco respuestas a esas cosas para afianzar mi fe, para fortalecer mi fe, para que mi fe siga creciendo. Y de nuevo, a medida que siga creciendo mi fe, voy a tener más preguntas. Y benditos a Dios, qué bueno que pueda tener entonces medios como este, por ejemplo, para poder hacer las preguntas y recibir respuestas. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias y sigue adelante con tus estudios en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos otro correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, en Jeremías 44:17 habla de la Reina del Cielo. ¿Podría explicar a quién se refiere? Ya que nosotros le llamamos a nuestra Madre Santísima Reina del Cielo. Gracias, Manuel. Manuel, muchísimas gracias. Astare sería la Reina del Cielo para la cultura de Babilonia. Se pensaba que esta diosa estaba casada con Baal, que era el supuestamente dios más poderoso de esta cultura pagana. Eso se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 44, versículo 17, pero también se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, versículo 18. Esas son las únicas dos ocasiones que este título aparece en la Santa Biblia. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí en Jeremías capítulo 44, versículos del 17 en adelante, cuando se le habla acerca del único y verdadero Dios, ¿cuál es la reacción de esta gente? De estos que creen en esta diosa, en esta Reina del Cielo. Dice, nosotros continuaremos haciendo lo que hemos decidido, ofreceremos incienso a la Reina del Cielo y derramaremos vino en su honor como lo hacían nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros reyes y príncipes en las ciudades de Judá. El problema es que esta cultura pagana comienza a meterse en la cultura judía, en la fe judía.
Y es ahí donde viene el profeta Jeremías para decir que están equivocados, que están mal. Ahora, lo que yo quiero en estos momentos mencionar es que para algunos hermanos protestantes y evangélicos nos tildan de idólatras diciendo que nosotros adoramos a la Reina del Cielo. Eso es mentira totalmente. Es decir, María no es una diosa para nosotros. María es una mujer de carne y hueso como tú y como yo. Pero María sí es reina, porque en los tiempos de Jesús la reina no era la esposa del rey, sino que era la madre del rey. ¿Y quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Señor de Señores? ¿Quién es el Rey del universo entero? Jesucristo. ¿Y quién es la madre de ese Rey? María Santísima. Entonces, si Jesús es el Rey, María es la reina del cielo. Es decir, ella está con su Hijo, porque donde está Jesús, está también María. Porque todo lo que tiene Jesús en su naturaleza humana fue provisto por el ser humano de María Santísima. Y ahí está la diferencia. El número para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos de todo corazón. Tenemos en estos momentos una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, en Proverbios 17:3 dice, hay crisol para la plata y horno para el oro. Yahvé es el que sondea los corazones. Pero en la Biblia de Jerusalén dice, los corazones Yahvé mismo los prueba. Necesito que me explique ese texto. Sé que Dios no manda pruebas a nadie, pero no sé cómo explicarlo. Eric, de Lima, Perú. Muy importante tu pregunta. Muchísimas gracias y felicidades por estar estudiando la Biblia. Te felicito de todo corazón. Tienes mucha razón. Dios no manda pruebas, es decir, Dios no manda sufrimientos, Dios no manda calamidades, Dios no manda dolor, porque lo que menos quiere Dios es que nosotros seamos infelices o vivamos derrotados o vencidos o deprimidos o tristes. No, Dios quiere que estemos llenos de alegría. Dios quiere que seamos felices. Dios es amor, Dios es misericordia. Y la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13, aquí sí podemos ver un momentito para reafirmar lo que tú acabas de decir, mi hijo, que Dios no manda pruebas, lo dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago capítulo 1, versículo 13. Y se lee así, que nadie diga que en el momento de prueba Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda la prueba a ninguno. Pero Dios sí la permite. Dios no manda pruebas, pero Dios sí la permite. Y la permite para sondearnos. Y no necesariamente para que Él sepa dónde estamos nosotros, pero más bien para nosotros saber dónde estamos en relación a Él. Por eso dice la palabra de Dios. Aquí vamos a ver en el versículo 12. Dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado, es decir, si su relación está fuerte, después de ser examinado, si su relación está fuerte, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Entonces, el sondear, como lo estamos viendo, pues no es necesariamente el mandar la prueba, el mandar un castigo, el mandar un dolor, el mandar una calamidad, el mandar una tribulación, sino que lo que Dios quiere cuando esa prueba viene, que viene como consecuencia de un montón de factores diferentes, incluso nuestros pecados, incluso nuestras andanzas por otros caminos que no son camino de Dios y sufrimos la consecuencia porque el pecado trae consigo una consecuencia y la consecuencia, según dice San Pablo, es la misma muerte, es la destrucción en alguna forma u otra. Entonces lo que el Señor hace es dejarnos examinar nuestra relación con Él.
Y si estamos lejos de Él, el comenzar a darnos cuenta que lejos de Él no vamos a ninguna parte buena y que tenemos que acercarnos a Él. Entonces, desde ese punto, Él sondea, Él prueba, pero en el caso de examinar, darnos la oportunidad de examinar nuestra vida, nuestras andanzas, nuestras decisiones en relación a Él. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy agradecido. Tenemos en estos momentos a Félix desde Puerto Rico. Félix, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, hermano? Igual. Está todo bien, padre. Bendito sea mi Dios. ¿Sabes que yo me llamo Félix como tú? Sí. Yo me llamo Pedro Félix. La palabra Félix significa feliz. Yo soy Pedro Feliz, Piedra Félix. Piedra Feliz. Ajá. Sí, mi hijo, adelante. Entonces, y usted sabe que hay un producto que se llama Goya, ¿verdad? Sí, tu apellido es Goya. Sí, Goya tiene que ser bueno. Bueno. Así que Goya Feliz, tú eres Goya Feliz. Adelante, mi hijo, con tu pregunta. Sí, la pregunta mía es si existe el Seol y el Jena. Sí. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Okay. Y cuando Cristo expiró en la cruz, o sea que ya que murió, o sea que dicen que fue a las profundidades más de la tierra, uh-huh, para la cuestión, para los que habían fallecido y estaban en gracia. Así es. ¿A dónde fue que fue el Seol o al Jena? Sí. Muchísimas gracias, Félix. Muy interesante tu pregunta. Al Gehenna no pudo haber ido porque el Gehenna es lo que conocemos como el infierno. Y es el lugar de suplicio. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46, vemos como es el lugar de suplicio eterno. Es el lugar donde ya no hay salida. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible si Dios es tan misericordioso, si Dios es tan bueno, si Dios es amor? ¿Cómo los manda a ese lugar? Es que Dios no manda a nadie a ese lugar. Nosotros somos los que por decisión propia rechazamos a Dios total y completamente, no queremos nada con Él. Y hay dos caminos nada más, el camino que nos lleva al cielo y el camino que nos lleva al infierno. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, delante de ti presento dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte. Y si escogemos la muerte, aunque Dios quiera por todos sus medios ayudarnos, si nosotros rechazamos esos medios y esa ayuda, pues nos vamos al infierno. Entonces es el Gehenna. Jesús no fue al Gehenna, Jesús fue al Seol o al Sheol, como se quiera decir, que es el lugar donde estaban los justos esperando la venida del Mesías, esperando la venida de ese que los iba a liberar, a sacar de esa situación, de ese estado, y los iba a llevar a la gloria de Dios, al paraíso. Y es precisamente lo que experimenta el buen ladrón, lo que experimenta Dimas. ¿Y qué es lo que experimenta Dimas? Las palabras de Jesús que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús está hablando en este caso no como en su personalidad humana, sino que en su personalidad en su forma divina, en su naturaleza divina. Y le estaba diciendo al buen ladrón que porque él se había arrepentido, que hoy mismo, pero para Dios no hay pasado ni futuro. Así que el hoy de Dios es el eterno presente. Cuando el buen ladrón llega al cielo, solo Dios lo sabe, pero es seguro que tuvo que pasar por un tiempo bastante amplio de purgatorio para poder entrar en la presencia del Todo Santo, que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús va, como dicen, a las profundidades de la tierra, pero donde va realmente es al lugar donde están estos esperando la venida de nuestro Salvador, de ese que se convierte en puente entre nosotros y el Padre, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y esa es la diferencia entre ambas. No al infierno que conocemos como el Gehenna, sino que al Seol o al Sheol, que es donde están los justos, esperando el tiempo de redención. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando se refieren a la anulación del matrimonio, se dice que no existió ese sacramento o ese matrimonio. ¿Qué pasa con los hijos si no existió el sacramento? ¿Lo que hizo el presbítero fue una payasada? ¿Existió esa Eucaristía? He escuchado que usted piensa que hay falta de madurez.
¿No es también irresponsable el sacerdote que celebra por no haber sido más cuidadoso? José Salomón. Muy cierto, José. Es decir, cuánta preparación se dio a esa pareja que después, al fin y al cabo, pues se terminó. Esa pareja ya no existe. Pues solamente Dios lo puede saber. Lo que sí te puedo decir son varias cosas. Primero que todo, en lo que se refiere a los hijos. Aunque la persona no se case por lo civil, por lo eclesiástico, se casa por lo civil y los hijos son reconocidos. Perdón. Aún las personas que están amancebadas, es decir, que están juntas y no están casadas ni por lo civil ni por lo eclesiástico, pero registran en el ayuntamiento a estos niños como sus verdaderos hijos y la sociedad los reconoce como tal. Entonces, aunque la iglesia opte, después de un examen bastante exhaustivo, y llega a la conclusión de que ahí nunca realmente hubo un matrimonio sacramental, nunca hubo un matrimonio cristiano, según la voluntad de Dios, y por lo tanto nunca existió esa relación delante de Dios. Los hijos siguen siendo hijos de papá y de mamá, siguen siendo hijos legítimos. Entonces, por eso no hay que preocuparse. Lo que sí hay que ver es si realmente fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios o no. ¿Quién tuvo la culpa? Podemos decir, bueno, pues el sacerdote no hizo todo lo necesario para ayudar a esta pareja a conocer a profundidad lo que es el sacramento del matrimonio, lo que se espera de ambas personas, la responsabilidad de cada cual, tantas otras cosas más, ¿verdad? Eso, pues, cada sacerdote o cada diácono que prepara a la pareja es responsable delante de Dios. Pero en última instancia también es la pareja, porque tú le puedes hablar a una persona de aquí hasta que te mueras y la persona realmente, si opta por cerrar su corazón y sus oídos a lo que le dice el sacerdote o el diácono, pues no va a haber cambio. Ni el mismo Dios puede cambiar a una persona si la persona no quiere cambiar. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues solo Dios sabe. En cualquier situación, lo que podemos hacer nosotros como ministros del Altísimo, ministros del Señor, es hacer lo posible por ayudar a las personas para que estén lo mejor preparadas para ese momento tan especial, que es el momento en que van a compartir públicamente su amor y su compromiso el uno por el otro hasta que la muerte los separe. Una cosa que sí te quiero decir es que a veces se acusa a la iglesia de ser demasiado minuciosa y escrupulosa con el sacramento del matrimonio. Y muchas parejas, quiero decirte, que se enojan y hasta deciden no casarse por la iglesia por todo el proceso que tienen que seguir de formación teológica para ellos poder casarse. Y prefieren pues la vía más cómoda, que es casarse por lo civil, o simplemente optan por vivir juntos. Entonces yo te puedo decir que la iglesia sí se preocupa, y sobre todo después del sínodo de los obispos junto con el Papa Francisco se han tratado de mejorar todas esas formas de formación teológica y pastoral también, pero cada uno tiene que tomar su decisión. Tenemos en estos momentos un correo, una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es pecado o malo conservar cenizas de un bebé en casa? Susana. No es pecado, pero la iglesia pide, y lo pide pues con énfasis, de que las cenizas, sean de bebé, de joven, de adulto, de anciano, sean sepultadas, sean llevadas al cementerio. Por dos razones principales. Primero que todo, tener las cenizas de una persona amada en casa, pues es malo desde el punto de vista emocional. Siempre vas a estar como que atado a esa persona, siempre vas a estar como que recordándote de esa persona que ya no está ahí, porque lo que quedan son cenizas. Esa persona ya confiamos está en las manos del Señor en el cielo. Y la otra cosa importante es que se puede irrespetar esa urna donde están esas cenizas. Yo hice el cuento hace tiempo, y lo quiero repetir, de una abuelita que se murió de Cuba, se murió aquí en Estados Unidos, y los familiares mandaron las cenizas a Cuba para que fuera enterrada en algún cementerio. Pero ¿qué pensaron los familiares en Cuba? Que realmente pues esas cenizas no eran cenizas, sino que era chocolate.
y se tomaron a la abuelita. Así que hay que tener mucho cuidado porque, de nuevo, aunque ya no existe el ser, el alma ya ha ido a la presencia de Dios para ser juzgada, pero sin embargo el cuerpo es cofre donde residió el alma que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces la iglesia pide encarecidamente que esas cenizas sean enterradas cristianamente. Así que ojalá que lo puedan hacer por el bien de ustedes, sobre todo, no solamente desde el punto de vista espiritual, pero también psicológico. El sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo voy a estar con el favor de Dios en Las Vegas, no para jugar, sino que para proclamar a Cristo vivo. Va a ser el 23º encuentro de la Renovación Carismática Católica. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 702-735-0510. Repito, 702-735-0510. El domingo 16 de mayo, con el favor de Dios, voy a estar en Union City, en New Jersey, Domingo de Milagros con el hermano Neil Vélez y los Misioneros de Jesús en el Centro Guadalupe. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 201-348-2900. 201-348-2900. 21 y 22 de mayo voy a estar, si Dios permite, en Bogotá, Colombia, con la Asociación de María Santificadora. Para más información, por favor, comuníquense con Gladys Hernández al correo gladysdeh@ams.org.co. Y los días 4 y 5 de junio voy a estar, si Dios permite, en Boca Ratón, en Florida, con el ministerio Ámame. Para más información, comuníquense con el diácono Buri al correo electrónico amameus@aol.com. Y el sábado 30 de julio, Dios mediante, sábado de milagros en Nueva Orleans, en el McAllister Auditorium de la Universidad de Tulane. Así que para más información, por favor, comuníquense al teléfono 504-467-2050. 504-467-2050. Y el 20 de agosto, no se lo pierdan, sábado de milagros en Dallas, Texas, en el Allen Event Center. Para más información, comuníquense, por favor, con el Ministerio Mensaje en Texas. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y recuerden, por favor, sigan orando por nosotros y les pedimos su apoyo económico cuando puedan para seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.